Vamos a ir entonces a la palabra del Señor y vamos a comenzar en Efesios. Pero tengo una lista que obviamente no la vamos a ver todas porque son muchos, así que va a quedar pendiente, pero hasta donde alcancemos. Incompatibilidad del Evangelio con, primero, el mundo. Vamos a leer un versículo, después yo le voy a ir dando algunos para que me ayuden ustedes a leer porque son muchos, no los vamos a ver todos así. Efesios 2:2, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para comenzar. Para comenzar, no es este el versículo central, el texto áureo como se decía antes, sino que es para iniciar. Bendito Dios. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 2:2. Voy a leer del 1. Y Él os dio, ¿quién? Jesús. Exactamente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Padre bueno, damos gracias en esta mañana y rogamos que su palabra hable a nuestras vidas, que usted nos hable por su palabra, que seamos nuevamente bendecidos por su palabra. Glorifíquese usted, Dios mío, hablándonos y hablando a sus hijos. Que su palabra, Dios mío, nos dé bendición. Amén. Seamos guiados para ser, Dios mío, pueblo suyo verdadero. Como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Tome asiento y vamos a estar entonces luego dando algunos versículos para que usted nos ayude en la lectura. Incompatibilidad del Evangelio con. Lo primero que tengo en la lista podría haber sido en orden alfabético o en orden analfabético o podría haber sido de distintas formas, pero lo primero que puse es el mundo. El Evangelio es incompatible con el mundo. ¿Y cómo dirá usted si estamos en el mundo? Pero el apóstol Pablo dijo que nuestra ciudadanía Está en los cielos. está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra politeuma está en los cielos. Entonces, cuando habla de la incompatibilidad del Evangelio con, o que el Evangelio es incompatible con, en este caso el mundo, primer punto, el mundo no se refiere a la creación, se refiere a la humanidad, ¿ya? A las costumbres de este mundo, ¿ya? Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, escuche bien, siguiendo la corriente de este mundo. A eso se refiere, a la corriente de este mundo, al sistema de este mundo. No al mundo, porque no podíamos salirnos de aquí, vivir en una cúpula o vivir en una, como San Simón que vivía en una columna para aislarse del mundo. No podemos vivir en una montaña como un ermitaño, como un anacoreta, sino que tenemos que estar en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así dice la Escritura. Entonces, hay una incompatibilidad del Evangelio con el mundo. Porque el apóstol escribe a los Efesios y les dice, en los cuales anduviste, refiriéndose a los pecados, a los delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ya? Incompatibilidad del Evangelio con el mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo anduvisteis. O sea, ahora en Cristo no. Usted no puede andar en la corriente del mundo. ¿Me entiende? Porque en otro tiempo, cuando estábamos sumidos en pecado, en delito y pecado, estábamos muertos. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Amén. Y cuando estábamos muertos en delito y pecado, andábamos en las corrientes de este mundo. Y Él nos dio vida y nos sacó. Entonces, no hay compatibilidad con el mundo. Así es. El Hijo de Dios, el Evangelio, no tiene compatibilidad con el mundo. ¿Por qué? Porque si así fuese,
el Señor no nos hubiese sacado de ahí. Santo tu nombre, Señor. Una de las implicancias de la salvación es sacar de un lugar peligroso y poner en un lugar seguro, sano y salvo. Sacar de un lugar de peligro, de destrucción y poner en un lugar seguro. Eso involucra el concepto o la doctrina de la salvación, que es la palabra sotería me parece en griego. Sacar de un lugar de peligro y poner en un lugar seguro, sano y salvo. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Se refiere al otro, ¿cierto? A ver. Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero usted es obediente. Usted es hijo obediente. Entonces usted no está ese espíritu. Porque usted ya no anda en las corrientes de este mundo. Usted está en el mundo, pero no es del mundo. Usted está en el mundo porque es luz del mundo, porque sal de la tierra, porque tiene que predicar la palabra del Señor, porque tiene que decir con su palabra y con sus hechos que usted es hijo del Señor y que en usted está Cristo. Amén. Santo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, sí, Señor. ¿Ya? Vamos entonces, le voy a ir dando algunos versículos para que me ayuden. Alguien que busque, o lo vamos por orden mejor, vámonos por orden. Carmen Gloria, Santiago 4:4. Hermano Antonio primero ahí. Hermano Antonio, Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Hermana Hortensia, ese es ya el segundo punto, pero para que lo busque mientras. Romanos 1:21 y 22. Hermana Graciela. Ya. No hay problema. No hay problema. Hermana Carolina, Primera de los Corintios 3:19 y 20. Eli, Colosenses 2:8. ¿Natán tiene Biblia ahí? Primera Timoteo 6:20. Hermana María, Segunda Timoteo 2:16. Hermano Patricio, otro punto más. Juan 8:34. ¿Ya? Alexandra, Hechos 3:19. ¿Tienes Biblia? No. Biblia, Hechos 3:19. ¿Ah? Timoteo, ¿cuánto? 2:16. Segunda a Timoteo 2:16. Misael Hebreo 11:25. Ahí por mientras. Nos quedan algunos. Ya, estamos entonces compartiendo sobre la incompatibilidad del Evangelio con el mundo. Es incompatible el Evangelio con el mundo. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Ya? En los cuales, insisto, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así que en otro tiempo, en este tiempo, usted sigue al Señor. Amén. Ya no está en las corrientes de este mundo. Bendito Dios. Conforme a la potestad, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ya? ¿Qué tiene un lápiz, Petro? Y antes que se me olvide, tengo una idea antes que se me olvide. Antes que se me vaya a olvidar. Ahí sí, gracias. Santiago 4:4, ¿qué dice entonces? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjese cómo comienza el versículo, oh almas adúlteras. Dios trataba a Israel de adulterio cuando lo cambiaba por un ídolo. Porque el único Dios verdadero es el Señor. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque no hay otro. No existe otro. Yo soy el único, decía el Señor. Yo soy el que soy. Por eso levantar cualquier Dios
Cualquier ídolo para adorarle era adulterio contra el Señor. Le decía a Israel de esa manera. Y aquí también dice lo mismo. Trata de adulterio aquel que se hace amigo del mundo. Cuidado. Hay cosas a las que podemos llegar, pero la palabra y el Espíritu, la palabra, el Espíritu Santo y nuestra conciencia nos dice hasta dónde podemos llegar. Nos muestran los límites. Si pasamos de esos límites, cuidado. Estamos en peligro. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si usted se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Cuidado. ¿De quién quiere ser amigo? Bendito Dios. Si usted quiere ser amigo de Dios, entonces será enemigo del mundo. Pero si usted es amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. No hay mejor amigo que el Señor. Amén. Porque Bendito en Dios. todo tiempo ama el amigo. Y es como hermano en tiempo de angustia. Santo tu nombre, Señor. ¿Cierto? Así dice la palabra del Señor. No hay mejor amigo que el Señor. Gloria a Dios. Así que hay cosas en las cuales en este mundo debemos participar. Nuestras actividades familiares, nuestras actividades laborales, nuestras actividades académicas. Pero más allá, nosotros debemos distinguir. Por la madurez distinguimos hasta dónde podemos llegar. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré vencer de ninguno. ¿Cierto? Dominar de ninguno. Bendito Dios. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Clarísimo. Santo tu nombre, Señor. No améis al mundo. Nos habla, dice que en otro tiempo andábamos en la corriente de este mundo. O sea que ahora debemos estar en el Señor, no en la corriente del mundo. Amén. Cuando estábamos muertos en delito de pecado y en tinieblas, y el Señor nos rescató, nos sacó de esa corriente del mundo, ¿no? Debemos permanecer en la corriente del mundo. Y dice, la corriente del mundo. Hablamos de los peces, son llevados por la corriente, pero solamente hay un tipo de pez que va contra la corriente. Seamos como esos peces, contra la corriente del mundo. Porque todos son llevados por la corriente. Y aquí dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Ya? La mujer de Lot amaba el lugar donde vivía. No quería irse. Su corazón estaba pegado ahí. Por eso hay quienes dicen, he escuchado predicadores que dicen que ella no solamente volvió atrás, o sea, no solamente giró o miró atrás, ella en realidad se devolvió. Y mientras iba de vuelta, se convirtió en estatua de sal. ¿Se da cuenta? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce al Señor y el mundo no ama al Señor. A no ser que el Espíritu Santo convenza de pecado a través de la palabra que es predicada, el Señor los saca. ¿Me entiendes? Porque el mundo no ama al Señor. Bendito Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si amamos al mundo, entonces el amor del Señor no está en nosotros. Porque este mundo no le ama, no le conoce. Dice, como dice el Señor, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que es enemigo, el mundo es enemigo de Dios, entonces también es enemigo de nosotros. Cuando uno vence a otro es porque tienen una lucha, es porque son enemigos. ¿Se da cuenta? La palabra no se contradice. Y el mundo lo único que quiere es que seamos destruidos. Todos los nombres que en la Biblia aparecen como sinónimos de mundo eran contrario a Israel o contrario a la iglesia. Todos. Egipto fue contrario a Israel. Así que Egipto simboliza el mundo, contrario a la iglesia, contrario al pueblo de Dios. Edom era el peor. Edom representa al mundo que... Edom y Amalek representan al mundo. Amalek representa al mundo que ataca. Amalek, esa tribu atacó por atrás a los israelitas cuando iban por el desierto, a los más débiles. Así hace Amalek. Edom se supone que tenía parentesco con Israel,
Dice que cuando los babilonios atacaron la tierra de Israel, Edom estaba escondido. Y cuando ellos querían esconderse, los israelitas, huyendo de los babilonios, ellos los atrapaban y los cazaban y los entregaban incluso a sus enemigos. Traicionaron a su propio parentela, Edom. Y Babilonia es el otro símbolo del mundo. Babilonia es el mundo religioso. Ninguno de estos nombres, y todos son enemigos de Israel, todos representan algo de Israel en ese tiempo. Egipto, Edom, Amalek y Babilonia. Todos enemigos de Israel, enemigos del pueblo de Dios, enemigos de Dios y de los hijos de Dios. Dios dice de Amalek, representando el mundo Amalek, siempre habrá guerra entre Dios, entre Jehová y Amalek. Siempre. ¿Entiende? O sea, no era algo definido solamente con esa tribu, sino que siempre. Así que no hay compatibilidad del Evangelio con el mundo. Si usted quiere buscar esa compatibilidad, allá usted. Yo escucho a pastores, a predicadores, a gente de la iglesia y dice, no, pero si no tiene que haber diferencia, tenemos que ser todos iguales. Ahora como está esto de la inclusión, o sea, incluyamos nosotros en el mundo y el mundo en nosotros. Cuidado, eso lo dice el hombre. Claro. El mensaje anterior, unos mensajes anteriores, mencionábamos sobre las voces que se escuchan. ¿Cuáles son las voces que escucha usted? ¿Usted escucha el mundo? ¿O escucha al Señor? ¿Escucha su Santo Espíritu? ¿Escucha su palabra? ¿Ya? No, si no es tan malo, si no somos extraterrestres, tenemos que estar en este mundo. Y hay gente que habla de temas que no son importantes y las hablan en el mundo. Si usted no predica la palabra, mejor calle. Si no tiene un tema importante que tratar, que sea de bendición, mejor calle. Pero ponerse a conversar de tanta cosa, mejor aproveche ese tiempo para hablar de la palabra del Señor. Presente a Jesús como Señor y Salvador. Incompatibilidad del Evangelio con el mundo entonces. Pasemos al siguiente. Incompatibilidad del Evangelio con la filosofía. Con la filosofía. El Evangelio es incompatible con la filosofía. Leamos entonces Romanos 1, 21 y 22. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, y se hicieron necios. Amén. Ahí habla del pensamiento, obviamente, en eso se trata se centra la filosofía del hombre. La palabra filosofía significa amor al saber, a la sabiduría, ¿cierto? Filosofía. Y aquí nos habla de, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, estando ante sus ojos toda la magnificencia, la grandeza de Dios, toda la creación de Dios, dice que se envanecieron en su razonamiento, empezaron a pensar, a analizar en su pensamiento, ¿ya? Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No es lo mismo que Satanás le presenta a Eva en el huerto? Cuando la hace pensar y dice, ¿sabe Dios que el día que coman de ese fruto, ustedes serán como Dios? Entonces a él no le conviene porque ustedes van a ser igual que él. No lo había pensado, ¿ya? Cuando la criatura tiene que honrar al Creador, quiso ponerse al nivel. Cuando entramos en nuestros razonamientos sin Dios, lejos de Dios, en nuestra filosofía sin Dios, entonces queremos ponernos al nivel de Dios. Porque esa fue la oferta que le hizo Satanás. Seréis como Dios. Bendito Dios. Se envanecieron, vanidad, ¿ya? Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón se endurecieron al respecto. Entonces fue lleno de tinieblas, entenebrecido. Entonces, al profesar ser sabios, se hicieron necios. ¿Te das cuenta? Es incompatible la filosofía con el Evangelio. Cuando se quiere imponer el pensamiento del hombre. 1 Corintios 3, 19 y 20. Amén. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez,
El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Amén. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque es limitada, es limitado el cerebro del ser humano. Y sus pensamientos obviamente lo alejan de Dios. Un hombre lejos de Dios está perdido. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Vanos. Eclesiastés, hablábamos de Salomón cuando escribió el libro estando anciano, Eclesiastés, y habla de la vanidad de leer muchos libros y de escribir muchos libros y la vanidad de muchas cosas sobre esta tierra. El fin del discurso dice Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Este es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él fue sabio y dice, y es vanidad, y es cansancio, y es agotamiento, y es agobio para el hombre, leer muchos libros, escribir muchos libros, tener muchos pensamientos y razonamientos, siempre y cuando eso esté lejos de Dios, y el hombre crea tener su propia capacidad, y llegar a su propio fin sin Dios. A su propio fin sin Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cierto? Sigamos. Incompatibilidad del Evangelio con la filosofía. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amén. Mirad que nadie os engañe por... Déjenme encontrarlo aquí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Eran obviamente abundantes en ese tiempo. Acuérdense que Pablo estuvo también en Atenas, recorrió Grecia, empezando por su capital Atenas, donde habían escuelas de filósofos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, así sutilmente, cosas que al fin no nos llevan a ninguna cosa, que son supuestamente pensamientos tan profundos, pero que no llevan a ningún fin, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o a las cosas elementales del mundo y no según Cristo. Nadie os engaña a través de esas filosofías y huecas sutilezas, los pensamientos del hombre. Sigamos para que vamos entendiendo aún más la idea. 1 Timoteo 6:20. Primera a Timoteo 6:20. No, allá. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. De la falsamente llamada ciencia. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas. ¿Ve? Si no tenemos algo de qué conversar que sea útil, y sobre todo de la palabra, entonces mejor callar. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Que nos dice también 2 Timoteo 2:16. 2 Timoteo 2:16. Dice, más enviaste profeta y vanas palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén, hasta ahí más. Ese versículo no, sí, el 16. Ahí Pablo escribe a Timoteo nuevamente, le dice, más evita profanas y vanas palabrerías, ¿ya? Porque conducirán más y más a la impiedad. Los que pretenden presentarse como sabios o como sabiondos o como filósofos o como... De repente escucho a gente joven que dice, ¿para qué estamos en este mundo? Pero no con la inquietud de buscar algo, de encontrar algo mejor para su vida, sino que con la intención de negar a Dios.
Porque debiera ser nuestra pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios con mi vida? ¿Cuál es el pensamiento de Dios con mi vida? Santo tu nombre. Ya abundaban en esos tiempos estos pensamientos, estos razonamientos, estas filosofías que hacían que el hombre meditara. Ya hemos hablado otra vez que el hombre meditara, pero lejos de Dios, quiero decir. Ya hemos compartido en otras ocasiones lo que se dice de los clásicos, los filósofos clásicos, ¿se acuerdan? Lo hemos mencionado aquí, Sócrates, Platón y Aristóteles, en ese mismo orden. Uno fue el maestro del otro. Son los clásicos y son los más grandes filósofos, se dice. Toda la filosofía que vino después es solamente juego de niños. Eso lo dijo alguien entendido. ¿Ya? Porque ellos incluso, sin conocer a Dios, en su razonamiento y en su capacidad, dijeron que tenía que haber una mente superior. Ellos son filósofos griegos, los clásicos filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y ellos en sus pensamientos dijeron que tiene que haber una mente superior para haber hecho tanta perfección. Ahora, todos los filósofos que fueron apareciendo otra vez con los tiempos, estos existieron antes de Cristo. Todos los que existieron después, cada uno de ellos se fue alejando más de Dios, creyéndose aún superior a estos que son los clásicos. Así que, creyéndose superior, digo, en el hecho de que en su pensamiento no estaba Dios. No estaba Dios. Y se habla de 4 filósofos, lo recordábamos estos días en la casa, 4 filósofos que existieron más o menos entre 150 y 200 años atrás. Que existen 4, no recuerdo bien el orden cronológico en el tiempo, pero que afectaron mucho a lo que se enseñaba en la iglesia. Y muchos todavía hoy se aferran a lo que ellos dicen, incluso en las congregaciones. Cuidado, peligrosos. Uno fue Hegel, el otro fue Marx, del marxismo, del comunismo. El otro fue Darwin, él creía que él venía de los monos, posiblemente sí. Y el otro es Sigmund Freud. ¿Ya? Esos 4 filósofos afectaron mucho todo lo que tiene que ver con la enseñanza tradicional, porque en los colegios incluso se enseñaba cosas de la Biblia, pero aparecieron estos 4 y empezaron a desviar la atención. Ese es el peligro, de que el hombre piense lejos de Dios. El hombre debe pensar, pero en Dios, razonar, pero en Dios, usar la mente y el corazón, pero en Dios. Amén. No lejos de Dios. Sigamos. Incompatibilidad del Evangelio con lo siguiente. Incompatibilidad del Evangelio con el pecado. Con el pecado. Juan 8:34. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Amén. Yo había anotado algo, era exactamente ese versículo. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Vaya, no es simplemente practicarlo. Si volvemos atrás, si practicamos el pecado, nos convertimos en esclavos. ¿Ya? Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Cristo viene, liberta al hombre y es verdaderamente libre. Pero mientras Cristo no liberte, el hombre es esclavo del pecado. De todo lo que haga o de lo que practique, es esclavo. ¿Ya? Y la Biblia dice que cuando hay un hombre fuerte, domina la ciudad. Pero cuando viene otro más fuerte, toma el control de aquel y lo ata. El hombre, con tiempo atrás compartíamos sobre eso, ¿cierto? Se menciona al enemigo como el hombre fuerte, pero el más fuerte de todos, el que es todopoderoso, es el que nos libertó. Amén. Y él ató al enemigo y lo echó fuera. Pero quien practica el pecado, escúcheme bien, esclavo es del pecado. Pero Cristo nos hizo libres. Gracias, Así que no estemos atados al pecado. No estemos sujetos al pecado. Y cuando el pecado quiera tratar de controlarlo a usted recurra a la palabra.
Yo soy libre porque Cristo me hizo libre. Bendito No Dios. soy esclavo del pecado, ni de nada, ni de nadie. Cristo me hizo libre y yo soy libre. Sigamos. Hechos 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Así que arrepentíos y convertíos. Era uno de los mensajes que siempre predicaba la Iglesia Apostólica y nosotros debemos predicar. El arrepentimiento y la conversión. Hay gente que se arrepiente, no, pero no se convierte. No, debemos arrepentirnos y convertirnos. Arrepentimiento quiere decir devolverse y convertirse quiere decir transformación. Eso sucede en nosotros cuando la persona viene a Cristo, es cuando la primera palabra que nos habla de parte del Señor. Y el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces somos movidos a arrepentimiento. Nos arrepentimos, nos devolvemos. Meditamos en nuestra vida y decimos, sí, está mal, estoy ofendiendo a Dios, está mal lo que estoy haciendo, me vuelvo al Señor. Bendito Dios. Y soy transformado, me convierto. Eso es conversión, transformación. Eso lo hace el Señor en nosotros. Pero cuando creemos a la palabra, cuando miramos nuestro interior, por eso hemos dicho en otras ocasiones, cuando el Señor viene a nuestras vidas, miramos nuestro interior. Hablamos el otro día de cuando hay avivamiento, cuando viene el Espíritu Santo y hay avivamiento, nos hace mirar hacia adentro. La iglesia cuando se está alejando del Señor, enfriándose y se vuelve carnal, la iglesia mira hacia afuera. ¿Te fijaste? ¿Viste? ¿Viste el hermano? El pecado en el que está metido, en el error que está metido, en los problemas que está metido el hermano o la hermana. Tendemos a mirar hacia afuera, pero cuando viene el Espíritu Santo nos convence del pecado, o nos hace volver a la Escritura y nos hace mirar hacia adentro. Y vemos que ofendemos en todo al Señor. Fíjese, cuando Nehemías oyó de lo que estaba pasando en Jerusalén, él estaba lejos, en otra tierra, era copero del rey. Dice que le llegaron cartas y dice, él se sintió tan conmovido que se puso a llorar delante del Señor. Lloré, oré, ayuné y me confesé delante del Señor y dije, yo y mi pueblo y yo, se incluyó él. Dice, mira lo que le pasó, por pecadores le mandaron profetas y no obedecieron. Dice, eso es lo que provoca el Señor cuando viene el Espíritu Santo. No que, gracias Señor porque yo estoy bien, pero todo esto está mal, como dijo el fariseo. ¿Ya? No, nos hace mirar hacia adentro. Santo es tu nombre, Señor. El pecado debe salir y Cristo nos hace libres. Dice, por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Aquí no habla de falta, de cositas tan tiernas, a veces somos tan tiernos así, todo lo hacemos tan chiquitito, como que así no está, es un pecadito nomás. No, es pecado y a Dios le ofende. Y podemos morir por eso, porque Él ya murió por nosotros. Amén. Santo es tu nombre, Señor. Cuando digo morir me refiero a todo tipo de muerte, la muerte eterna sobre todo. Para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ya? Porque el pecado trae agobio, trae cadenas, trae tinieblas, trae ataduras. Cuando dice el salmista, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos los que sueñan. Hay predicadores que dicen que el que está esclavo, el que está preso, no sueña. No tiene sueño, no tiene visión. No mira hacia adelante, porque está atrapado. Por eso dice que vengan tiempos de refrigerio, en que volvamos a soñar, a cantar, cuando estamos atrapados. Pero Cristo nos hizo libres. Amén. Bendito Dios. Permanezca usted en esa libertad con que Cristo le hizo libre. Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales del pecado. Eso es lo que dura el pecado. Deleites temporales del pecado. Usted ha escuchado historias, el mundo está lleno de historias y no se involucra en ellas, pero usted ha escuchado de historias que dicen, metí la pata un poquitito. La Biblia dice, un poco de mal echa a perder mucho bien. Hay hombres y mujeres que han metido la pata cortito, chiquitito, la puntita de los dedos, y les trajo un tremendo... ¿La paramos? Una amiga invita a otra amiga, vamos a servirnos algo. Ya, ella tiene hijo y esposo y va y se sirve algo. Es muy clásico ese cuento. Es una cuestión que se repite. Ella va y se embriaga. Y en esa embriaguez
no se da ni cuenta y alguien se mete con ella. ¿Usted me entiende? Y todo se descubre. Y queda desparramado. Pierde a sus hijos, pierde a su esposo, pierde a su familia, la credibilidad, la honra que tenía. Por estar con una amiga o con una amiga y servirse algo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O a veces le invita a una amiga y le echan algo en el vaso y quedó desparramado. Hombres y mujeres les pasa eso. Jóvenes, o sea, me refiero solteros y casados les pasa eso. Un poco de mal echa a perder mucho bien por involucrarse en cuestiones. Gozar de los deleites. De nuevo, a ver, ¿cómo dice? 25. Cogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales del pecado. A veces el placer del pecado dura minutos o segundos y el daño es, las consecuencias son para el resto de la vida a veces. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor nos advierte. Nos advierte. Mire, ha dado vuelta en mi mente, o sea, me estaba acordando estos días, había un pastor, y así que esto es a todo nivel, grande y chico, aquí, de arriba y de abajo. Había un pastor, ¿dónde lo escuché yo? Se lo escuché unos años atrás, alguien me lo contó, no me acuerdo cómo salió la conversación. Parece que una vez conversando con gente evangélica en la casa de la hermana Yolanda, años atrás. Años atrás. ¿Se acordaron de una iglesia? Una iglesia que era muy fuerte espiritualmente, muy bonita, muy especial, llena de almas, en el sur, por ahí en la zona de Concepción. Y llegó una mujer, ponga atención y véalo en forma madura. Llegó una mujer que tenía ciertas cualidades femeninas. Y no sé cómo fue involucrándose de poco con el pastor de la iglesia. Y recibieron esa visión, como algunos la reciben, que el Señor les dijo que se fueran juntos. El Señor me dijo que abandonara a mis hijos. El Señor me dijo, me reveló que abandonara a mis hijos, a mi esposa, y me fuera con ella porque Dios no iba a usar. No sé si sucedió así, yo lo escuchaba eso, no sé si sucedió así aquí, pero se vinieron. Se fueron, abandonaron la ciudad, la familia, la iglesia, y se vinieron. No sé si a esta zona. Pasó un poco de tiempo y él comenzó a enfermarse. Y al poco tiempo él murió. No se puede jugar con Dios. Además, cuando hay un llamado, puede jugar con él. Y a mí lo que más eso ha sucedido muchas veces, lamentablemente. Pero lo que más me llamó la atención es lo que mencionaron. Dicen que hablaron con ella, gente de la iglesia, y le dijeron, no como con ira, no como con rabia, sino que para que ella se diera cuenta de la embarrada que había cometido. Dijeron, usted nos quitó algo precioso que teníamos. Nos dañó y nos quitó algo precioso que teníamos y lo sacó y lo robó. Refiriéndose a todo lo que significaba el pastor, su familia, la obra que había. La obra estaba marchando bien, linda. Y él se descuidó y ella comenzó a seducirlo sutilmente y se lo trajo. Así que, como dice el apóstol, habiendo sido heraldo para otros, no vaya a hacer que sea yo, ¿cómo es la palabra? Reprobado. No vaya a ser que, habiendo sido heraldo para otros, venga a ser reprobado. Por eso debemos estar atentos en las circunstancias que tengamos y no simplemente mirar los deleites temporales. ¿Por qué dura eso? Temporales. Dura cortísimo. ¿Ya? La concupiscencia, el mal deseo, el pensamiento, la malicia y el pecado mismo dura tan breve. Y nuestra vida es tan corta. Y perder todo eso, perder todos los beneficios del Señor por eso tan breve. ¿Hasta dónde llegamos? Hebreos 11:25. Sigamos. Primera de Juan 3, del 4 al 9. Primera de Juan 3, del 4 al 9. Marcos, hermano Hortensia, Marcos 7, del 6 al 9.
Hechos 17, 22. Hermana Carolina, Santiago 1, 26 y 27. Eli, Mateo 4, 10. Natán, Lucas 22, 31. Hermana María, Hechos 26, 18. Y la última, vamos a llegar hasta ahí más. Hermano Patricio, 1 Corintios 6, 15. 6, 15. 6, 15. Incompatibilidad del Evangelio con... Vimos la incompatibilidad del Evangelio con el mundo, con la filosofía o con los pensamientos, el razonamiento del ser humano, con el pecado, ¿ya? Y es incompatible el Evangelio con el pecado. No podemos vivir sirviendo al Señor y estando involucrados en el pecado. Leíamos en los proverbios de delante, decía, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios se apartan del mal los hombres. También dice algo en el Antiguo Testamento: el que encubre su pecado, el que lo tapa, el que hace ahí, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa a Dios y se aparta del pecado alcanza la misericordia. Última cita bíblica del pecado, 1 de Juan 3, del 4 al 9. 1 de Juan 3, del 4 al 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque él es nacido de Dios. Amén. Amén. Dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ya? Está marcada la diferencia. Siempre hay dos opciones. Yo les digo, la Escritura dice, siempre hay dos opciones. El que practica el pecado es del diablo, el que constantemente practica el pecado, el que vive en el pecado, el que no se arrepiente, el que no pide perdón, el que no se aparta, el que practica el pecado es del diablo. Fíjese, ahí está la expresión que dicen los predicadores, que el Hijo de Dios peca, pero no practica el pecado. Y cuando peca, pide perdón a Dios, porque le duele en su corazón haber ofendido al Señor. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese, aunque pequemos, pero no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Entonces hay incompatibilidad del Evangelio con el pecado, así como con el mundo y con la filosofía. Pasemos entonces al siguiente punto. Ya nos están quedando solamente algunos versículos para terminar. Amén. Dice así. Respondiendo él, ¿es Marcos? Sí, Marcos 7, del 6 al 9. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Amén. Ahí responde, también aparecen ahí en todos los versículos, como en otras cosas que son incompatibles con el Evangelio. Las va confirmando. Por ejemplo, la hipocresía, que nombraron delante cuando les preguntaba yo, nombraron la hipocresía. Y el versículo que leyó la hermana comienza con esa palabra. Respondió él, les dijo: hipócritas.
¿Ya? La hipocresía es incompatible con el Evangelio. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías. Pero aquí en este punto nos referimos a la religión. Es la religión. Pero incluso está la hipocresía nombrada. Porque hay similitud también. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Aquí se hace la diferencia entre la religión y quien busca al Señor en espíritu y en verdad. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es religión. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Supuestamente honra a Dios, pero lo hace solamente de labios y no de corazón. Pues en vano me honran. ¿Cómo también? ¿Cómo se manifiesta la religión? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Eso es religión. Porque dejando el mandamiento de Dios, nuevamente os aferráis a la tradición de los hombres. Religión. Dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Todo un ritual. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Ya? Jeremías dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni de la señal de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. No aprendéis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y la religión es una costumbre de los pueblos, es vanidad. ¿Ya? Y ahí especifica, me gusta mucho este versículo porque es muy claro, es tomado del Antiguo Testamento. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Está clarito explicando lo que es religión, porque el pueblo de Dios, que es espiritual, le busca a Él, como siempre decimos, como dice Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la diferencia entre religión y lo que es verdaderamente búsqueda espiritual del Señor. Hechos 17:22. La religión es incompatible con el Evangelio. ¿Cómo? Bueno, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. No compare usted el seguir al Señor con algo religioso. Si usted le busca de acuerdo a su voluntad, entonces es religión. Pero si le busca de acuerdo a la voluntad del Señor, eso es distinto. Hechos 17:22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo me sois muy religiosos. Amén. Y ahí él añade después que pasando por los altares, viendo vuestro santuario, vi altares y un altar al Dios no conocido. O sea, tenían altares a todos los dioses. Y si se le escapaba uno, o del cual no tenían el nombre, o no tenían figura de él, pusieron al Dios no conocido. Al Dios no conocido. O sea que tenían, como aparece en los libros antiguos, o sea, digo, en los libros de historia, hablaban del panteón de los dioses. Panteón de los dioses. Todos los pueblos antiguos tenían un panteón de dioses. Griegos, romanos, egipcios, sumerios, todos los pueblos antiguos. En cambio, Israel solamente. Oye Jehová. Perdón. Oye Israel. Oye Israel. El Shema. Oye Israel. Jehová tu Dios. Jehová uno es. ¿Ya? Bendito Dios. Vamos entonces a Santiago 1, 26 y 27. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Ahí habla de tanto de obras como de una relación con Dios. ¿Ya? Habla de los huérfanos y las viudas. Y dice apartarse sin mácula, sin mancha del mundo. Y en el versículo 26 habla de refrenar la lengua. ¿Entienden?
No es que la Biblia enseña religión, pero alguien si se cree religioso, dice, si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. La religión verdadera, sin mancha, delante del Señor, la religión pura y sin mácula, es esta. Y habla ahí de obras, y habla también de, guardarse sin mancha del mundo. ¿Ya? Guardarse para el Señor. No está hablando de salvación, está hablando de guardar, ¿ya? De guardar una forma de vida para el Señor. La religión es incompatible con el Evangelio, o el Evangelio más bien es incompatible con la religión, ¿ya? No hay relación entre el Evangelio y la religión. Acuérdense que la religión es fanatismo, está involucrado el fanatismo, y todo es exterior, de labios, pero no de corazón, ¿ya? Incluso dentro de la iglesia cristiana y dentro de Israel había gente religiosa. Por eso a Israel le escribe, a Israel le advierte a través del profeta Isaías: este pueblo, Israel, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, hubo periodo en que vivió lejos del Señor en religión, en un sistema religioso. A la iglesia le puede pasar lo mismo, al mundo le pasa así, de labios le honra, pero su corazón está lejos de Dios, ¿ya? Hacen rituales y hacen actividades y eventos religiosos, pero si se para un hombre de Dios a predicarle, ellos reniegan contra eso, lo rechazan. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es religioso. Y a la iglesia cristiana le pasa lo mismo si no se sujeta a la palabra del Señor. El hombre o el hombre o la mujer, incluso parados tras los púlpitos, pueden vivir una vida religiosa si no están sujetos a la voluntad del Señor. Sirviendo al Señor solamente de labios y no de corazón, dejándose guiar por mandamientos de hombres. Así que cuidado. ¿Se acuerda que del fanatismo? En el fanatismo, por ejemplo, la religión pagana, cuando controlaba en los tiempos de la Edad Media, si alguien, a los que ayer estábamos viendo historia de las traducciones de la Biblia, a los que tradujeron la Biblia a la lengua del pueblo, los tomaban, los apresaban, los torturaban, los mataban, los quemaban. ¿Ya? Estábamos viendo una de las historias de esos varones de Dios. En los tiempos de Lutero, en los tiempos de la Reforma, antes de la Reforma. Los mataban, los quemaban. ¿Te das cuenta? Eso es fanatismo. ¿Ya? Y hoy las religiones de India, la religión de los musulmanes, matan a los cristianos. Jesús nunca mandó a imponer por la espada, por la fuerza. ¿Ya? La Biblia dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. En cambio, todas estas religiones impusieron por la fuerza. Lo hemos dicho otras veces, las religiones. ¿Dónde nos quedamos? Vamos al último, el último punto. Hay más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. El último punto es el maligno. Dice, es obvio, pero cuidado, han cambiado las cosas. El evangelio es incompatible con el maligno, con el enemigo, incompatible. Entonces, eso es obvio, es lógico, pero hay algunos que... Veamos, Mateo 4:10. Dice, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Lo echó, le dijo: vete Satanás, porque escrito está, vete Satanás. El Señor Jesús dijo: y el príncipe de este mundo nada, no tiene parte en mí, no tiene parte en mí. O sea, como yo no he pecado, porque el profeta dice: nunca hizo el maldad, ni hubo engaño en su boca. Como no había pecado en Jesús, Satanás no tenía de qué acusarlo. Entonces dice: no tiene nada en mí, no tiene parte en mí. Y más encima viene el arrogante a pedir que el creador del universo le adore. Vete, cochino, vete Satanás. ¿Ya? Lo expulsa, lo reprende. Dice: vete Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Bendito Dios. Ahora, hay cosillas de repente, bueno, en el mundo sucede eso, en las religiones también, pero puede involucrarse en el mundo, cuidado, que no tenga ninguna relación, su adoración con el Señor. ¿Ya? Usted no tiene que tener ningún tipo de...
Bueno, la idolatría en general también es incompatible, no vamos a alcanzar a tratar eso, pero está relacionado con el maligno, la idolatría. La idolatría es incompatible con el evangelio también. El evangelio es incompatible con la idolatría. Usted no puede tener ninguna figura de ningún dios, diosito, santo, lo hemos dicho otras veces, santo, santa, de cualquier pueblo de la tierra para adorarle. Nada, 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 nada. Ninguna cosa. Nada. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ya? Solamente a Él. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y adorarás y amarás o adorarás a Jehová tu Dios. Y en los mandamientos, el primero dice: no tendrás Dios ajeno delante de mí, así que no hay lugar para nada. No hay diablo ni diablito que merezca ser adorado. Cuidado. Mire, viene a mi mente, hoy se está presentando incluso los demonios como buenos. Hay cuentos, ¿se acuerdan que hemos conversado? Que hay un cuento de que va un pequeño demonito que se le presenta a un niño y que dice que es su amigo. ¿Se da cuenta de la sutileza? Antes, ¿cuándo? Eso era impensable. Pero ahora hay un cuento por ahí, no sé si en un cómic o en dibujo animado. Y es un demonio que se le presenta al niño y es su amigo. Es lo mismo. También. No, pero este es un demonio. Pero también a los duendes pasa lo mismo. Con los duendes pasa lo mismo. Al último demonio igual. Cuidado. Igual que eso de los amigos... No, invisible no. Imaginario. Es parecido a invisible, pero es imaginario. Solamente los niños lo ven. Hay hasta filmación, ¿ha visto usted? Hay cámaras que están puestas y los niños supuestamente están hablando con alguien y jugando con alguien. Hay una niñita que lleva algo y se lo quita. Y se ve en la cámara como le tiran la manito porque le están quitando algo. Y ella discute con él como que ya lo había visto. Demonio. Eso no tiene nada de malo. Es que mi niño es introvertido. Entonces, como no tiene amigos para afuera, tiene amigos dentro de la casa. Cuidado. Eso abrirle la puerta a los demonios. El evangelio es incompatible con el maligno. Amén. En cualquiera de sus formas. ¿Ya? Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Cuidado, es incompatible. Es una aparición. Si fue un ángel el que se apareció, fue un ángel. Cuidado, el enemigo se disfraza como ángel de luz. Toda aparición tiene que ver de acuerdo a la escritura. Hoy día anoche nos acordamos de un dicho. Satanás sabe a quién se le aparece. Es un dicho, y es muy cierto. El diablo sabe a quién se le aparece. No se le aparece a cualquiera. Se le aparecerá a un hombre de Dios, una mujer de Dios. Va a recibir al tiro testimonio. Aunque se parezca muy lindo. No. Algo así. Se aparezca muy especial. Pero va a recibir el testimonio del Espíritu Santo no es y lo va a aprender. Así que el diablo sabe a quién se le aparece. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, lo echó, fuera. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Ya estamos terminando. Dijo también el Señor. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a ti. Ahí nomás. ¿Se dan cuenta de ese versículo? Lo hemos nombrado algunas veces, lo hemos mencionado algunas veces. Le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor añade: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor Jesús le dice a Pedro, a Simón Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos en la zaranda, en la arnera, como a trigo. Eso dice el Señor. Fíjense, esto es tremendo. Pero dice os ha pedido, quiere decir que no eran de Él. Amén. Él no puede llegar a entrar y tomar y hacer como quiere o zarandear a quien quiere. Ha pedido, os ha pedido. Amén. ¿Ya? No es... Recuerda también eso, cuando el Señor le dice venían los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y también vino Satanás y le preguntó: ¿de dónde viene? De rodear la tierra, de andar por ella. Y él le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y este otro va y le saca en cara y le dice: ¿no le has cercado tú? ¿No le has guardado a él? Le has cercado, o sea, hay un vallado.
Hay un vallado de protección. Job está guardado, protegido. ¿No le has acercado tú a él y a todo lo que tiene? Desde el Antiguo Testamento se dice. Y aquí le dice, Satanás os ha pedido para zarandear. O sea, no le pertenece. No le pertenecía a Pedro, ni le pertenece a la iglesia, ni nosotros le pertenecemos. Usted no le pertenece a Satanás, ni a ningún demonio. Ninguno de ellos puede llegar y entrometerse en su vida, en su corazón y en su alma y en su casa. Ningún demonio no tiene la autoridad. Así que pueden jugar en su mente. El diablo se me metió, el diablo se metió en mi casa, el diablo se metió en mi corazón, el diablo se metió. No se puede meter en nada el diablo, está afuera. Amén. Porque usted es pertenencia del Señor. Fíjese, Él pide para zarandearlo. Y el Señor le permite sí o no. Pero no puede llegar. El diablo entró, hermano, si vino así, como un celaje y me dejó el esparramo. No es así. Si quería venir a la iglesia, se metió el diablo. Me da risa cuando los evangélicos dicen así. ¿Por qué no vino, hermano? Pues si supiera, pastor, se metió el diablo. Y me echó a perder todo lo que tenía. No, hermano, no. Los proverbios dicen, el que derribare vallado lo morderá la serpiente. Usted está protegido por un vallado. Si usted desde adentro, igual de la mano del Señor, si nos bajamos nosotros, pero nadie nos bajará de su mano. Estamos nosotros dentro en el vallado, y el que derriba vallado y saca la mano lo morderá la serpiente que está afuera, porque él anda como león rugiente. No es un león, es un gato pelado nomás. Él anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, alrededor, afuera. No se crea el cuento de que él puede entrar y hacer lo que quiere y los demonios hacer lo que quieren. Mentiras. Incluso si usted lo maldiga o le tiren tierra de todos los cementerios del mundo y de otros planetas, no le van a hacer nada. Sí, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. ¿Se da cuenta? Bendito Ahora, Dios. no se involucre en nada usted del maligno, porque ahí sí que a usted abre una puerta. ¿Ya? Mira, yo sé que tú tenías un problema el otro día. Te traigo esta buena noticia. Mira, hay un espíritu, hay unos fulanos que llegaron y trabajan con el espíritu de... Claro, como decía el indio hace que salía antes, años atrás, el papá la papirico y ya. Ese espíritu y te va a llenar la casa de bendiciones, de riqueza y te va a sacar la enfermedad. No pruebe ni una porquería usted. No pruebe nada, porque es puerta para los demonios. Porque el Evangelio y el Hijo de Dios es incompatible con el maligno. Nada. No abra puerta a nada. Y él no puede tocarle. Es que dicen que el diablo es poderoso. Sí, pero el Señor es más poderoso. Amén. Es todopoderoso. Amén. Es omnipotente. Dios. Él tiene poder y su poder es limitado. Porque Dios marcó los límites. Y porque usted está cercado, protegido por Dios. Porque Él puede pedirlo a usted. Y es voluntad del Señor si usted pasa pruebas y dificultades. Porque Dios está tratando con usted. Pero no sufra como que el diablo lo está atormentando y como que está en las llamas del fuego, en las llamas del infierno. No. Son luchas y pruebas y dificultades que enfrentamos, pero el Señor lo permite. Amén. Avancemos para que ya terminemos. Hechos 26, 18. 26, 18. Incompatibilidad del Evangelio con el maligno. Ya. Dice, ¿para qué abra sus ojos? ¿Para qué abra sus ojos? ¿Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados.
Ahí es Pablo que está acordándose de cuando el Señor, mencionando cuando el Señor se le presentó. Y le dice, versículo más atrás, dice, yo soy Jesús. Y le dice, para que abras sus ojos, o sea, a los que le predique, le dice a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Se da cuenta la diferencia? De las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás, donde estábamos antes,